Cautivados por la palabra, bienvenidos una semana más a este rincón bíblico. Continuamos leyendo, interrogándonos sobre el Evangelio según San Marcos. Hemos visto que la clave es el seguimiento de Jesús hasta la cruz para conocer a Jesucristo. Veamos hoy los primeros pasos de este Evangelio precioso que nos acerca a la figura de nuestro Maestro y Señor, Jesús de Nazaret. Bienvenidos. Vamos en esta jornada, os invitamos a reflexionar sobre los prolegómenos del ministerio público de Jesús, que son apenas 12 versículos. Marcos capítulo 1, versículos 2 al 13. Vimos el otro día el título, versículo 1, pues hoy los siguientes versículos. Y tenemos como tres ideas fundamentales o tres escenas, ¿no? Primero, la presentación de Juan el Bautista. Hablaremos un poquillo sobre él. Después, la escena más importante, una de las más importantes de todo el Evangelio, que son apenas 3 versículos, el bautismo de Jesús. Y después, las tentaciones de Jesús, también muy poquitos versículos, pero muy interesantes. Si nos fijamos en la geografía, en estos versículos aparece Juan Bautista y Jesús, diríamos, con el desierto y el Jordán en línea inversa. Juan comienza en el desierto predicando y se sigue diciendo que bautiza en el Jordán. Jesús es bautizado en el Jordán y después se va al desierto a las tentaciones. ¿Veis qué forma de hacerlo? Como un quiasmo, la primera con la última se corresponden y también las segundas. Juan empieza en el desierto, es el hombre del desierto, baja al Jordán al bautizar, Jesús pasando por el Jordán llega al desierto para después abandonarlo e ir a Galilea a predicar. Por tanto, el Jordán en medio del desierto va a servirnos como lugar geográfico para interpretar correctamente los versículos que estamos viendo. Vamos con ello. Conforme está escrito en el profeta Isaías: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizado en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. El Evangelio según San Marcos comienza con una cita bíblica. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que ha de preparar tu camino, una cita bíblica. Y después nos presenta a un personaje, Juan, que cumple esa cita bíblica. En Marcos intenta relacionar el ministerio público de Jesús con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta a Juan y Juan va a presentar a Jesús. Esta cita bíblica dice que es de Isaías, realmente no es de Isaías, es un conjunto de textos que es algo muy usado por los rabinos, lo llaman Getzer Asabá, y también por los santos padres hacer cadenas de textos. Es un texto de Malaquías, el Éxodo y también Isaías, aunque se diga solamente de Isaías. Es una unión de textos que seguramente ya estaba hecha antes de Marcos y que Marcos recoge de la tradición. Y a Juan Bautista se le interpretó desde varios textos del Antiguo Testamento, como aquel que prepara el camino, como aquella voz que grita en el desierto, preparad el camino. Nos fijamos en este primer verbo, preparad el camino del Señor. Este verbo que Marcos pone tiene un sentido en el griego profano que significa preparar una procesión, sobre todo para los dioses Zeus y Dionisos. Entonces, este verbo sacral seguramente ha sido escogido por Marcos para decirnos quién está viniendo. Está viniendo en procesión Dios a este mundo. Es decir, la llegada de Jesús va a ser la irrupción de Dios en la historia. Y por eso utiliza un verbo litúrgico utilizado para los dioses. Por tanto, preparar el camino al Dios que llega entre nosotros. Preparad las calles, una procesión, preparad vuestras vidas. Después aparece la voz, ¿verdad? La voz en el desierto. Después veremos la importancia de esa voz, es decir, la palabra.
esa voz que resuena en el Génesis, ahora también está resonando al principio. Esa voz que resuena en el desierto cuando no existía nada, Génesis 2, pues después va a llegar con el agua y la voz, va a llegar también el mundo nuevo. Una voz en el desierto. El desierto es también el lugar donde comenzó la historia de Israel. Por tanto, de alguna forma, además históricamente, Juan Bautista se fue al desierto porque es el lugar del origen del pueblo. Y como él quiere retrotraer el pueblo a sus raíces, quiere convertirlo desde sus cimientos, se va al desierto, porque ya Isaías 40 anunció esto. Si queréis preparar los caminos de Dios, idos al desierto, a donde comenzó todo. Como también Oseas dice, ¿verdad? La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es lugar de inicios, lugar de preparación, lugar de noviazgo, lugar para encontrar al Señor, lugar para prepararnos a su encuentro y a la alianza con Él. Por eso recordad que el símbolo de Marcos era el león, ¿verdad?, de los 4 evangelistas, porque comienza en el desierto, y el león es el animal del desierto. Después aparece el río Jordán, predicando un bautismo, hace falta agua, un bautismo de conversión. El bautismo es un rito que tiene que ver con los ritos de purificación de todas las religiones, especialmente en el judaísmo es muy típico de los esenios de Qumrán, que tenían sus mikvé, sus baños rituales, y también de los fariseos, y también de los sacerdotes. Se han encontrado en Jerusalén, como en Qumrán, muchos baños rituales, y también en otras ciudades de Galilea y de Jerusalén y de Judea. Entonces, la diferencia es que para los judíos de aquel tiempo es muy importante el baño ritual repetido, para las comidas, para la oración. En cambio, Juan Bautista se va al río para bautizar de una vez por todas, de una vez para siempre. Eso es nuevo, seguramente porque Juan piensa que está viviendo el fin de los tiempos. No nos purificamos una vez y otra vez repetitivamente, sino que esto es una purificación última, porque hay que convertirse de forma definitiva, porque está llegando el día del Señor. El bautismo en el Jordán y la conversión tienen que ver con esa perspectiva escatológica, final, que Juan Bautista tiene conciencia. Es decir, él cree que es el profeta del final de los tiempos porque está irrumpiendo el día del Señor. Y después los vestidos de Juan Bautista, con piel de camello, y en el Antiguo Testamento esto aparece aplicado a los profetas, y especialmente a un profeta, a Elías. ¿Qué significa la vestimenta de Juan? Que Juan quiere aparecer, lo veremos después, como un nuevo Elías, como el profeta definitivo. De hecho, Malaquías dice que antes de venir el Señor llegará el profeta Elías. Juan Bautista es interpretado como el profeta Elías que viene último de todos a preparar el día del Señor. ¿Y por qué Elías? Porque según la Biblia, Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, ¿verdad? Entonces, Elías retorna a la tierra para preparar la llegada definitiva del Señor. Y Juan Bautista, después más adelante en Marcos 9, será identificado explícitamente con el profeta Elías. Por tanto, tenemos, todo el Antiguo Testamento que se da cita en este último de los profetas para preparar con su vestido, con su acción, con el lugar donde se va y con el bautismo del agua y la purificación, la conversión de los pecados, está preparando el momento definitivo de la irrupción del reino. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Vamos ahora con la importante escena del bautismo de Jesús que acabamos de escuchar. El bautismo está en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también en forma de testimonio está en Juan, en el cuarto evangelio, aunque un poco diferente. Vamos a ver la versión de Marcos. El primer detalle que nos llama la atención es el río Jordán. ¿Por qué el bautismo en el río Jordán? ¿Qué significa el río Jordán? El río Jordán es la frontera entre la tierra prometida
y el exterior de la tierra prometida. Es el lugar que tuvieron que cruzar los israelitas para conquistar en el Éxodo la tierra prometida. Por eso en el río Jordán, que es lugar de frontera, ¿verdad?, Moisés, como sabéis todos, murió en el monte Nebo, en un monte en Transjordania, y el que pasó al pueblo elegido, el río Jordán, a la tierra prometida, fue Josué. En el Jordán se da el paso del testigo de Moisés, el hombre del Pentateuco, que muere en este lado, a Josué. Siglos después, un profeta, Elías, que es presentado como nuevo Moisés, viene a este lado del Jordán a ser arrebatado al cielo, morir, a desaparecer. Y aquí justo le da su testigo a Eliseo. ¿Veis? En el mismo lugar también se produce el cambio de testigo del nuevo Moisés al nuevo sucesor del nuevo Moisés, Eliseo. Y después, en la última etapa, Juan Bautista, que es presentado como nuevo Elías, recordad, da su testigo a su sucesor, diríamos, Jesús de Nazaret, en el mismo lugar, el río Jordán. Por tanto, en la etapa de la ley, en los orígenes de Israel, en la etapa de los profetas y en la etapa definitiva del mesianismo, el río Jordán es el testigo, el testigo del paso del testigo, ¿verdad?, de Moisés a Josué, de Elías a Eliseo, de Juan Bautista a Jesús. Tenemos un pequeño problema o variación, y es, en los dos primeros casos es evidente para el judaísmo que es más importante Moisés que Josué, Elías que Eliseo. Por tanto, se podría pensar también que es más importante Juan Bautista que Jesús. Por eso los textos nos dicen, Juan Bautista mismo, yo no soy digno de desatarle la sandalia de los pies, que es un signo de esclavo. También quizá una referencia a la ley del levirato, pero ahí no nos metemos ahora. Es decir, quien viene detrás de mí existía antes que yo, dice Juan. Yo tengo que menguar, él tiene que crecer. Es decir, podría parecer que el que va detrás es menos. En este caso, no, es el definitivo, porque yo he venido a preparar su camino. También hay aquí otra cosa interesante, y es que en hebreo el nombre de Jesús y el nombre de Josué es exactamente el mismo. La carta a los hebreos lo dice, ¿no? Jesús es el Josué. Es decir, de alguna forma, Jesús es quien viene a continuar la labor de Moisés. De alguna forma, el Pentateuco terminó en suspenso a este lado del Jordán y Jesús viene a suceder a Moisés para conducirnos a la tierra prometida definitiva. Él es el Josué único y verdadero que nos lleva, porque lo antiguo era símbolo, nos lleva a la tierra prometida del reino de los cielos. Jesús, nuevo Josué. El río Jordán, por tanto, lugar del paso de testigo. Y muy interesante, una reflexión que yo os invitaría a hacer es pasar el Jordán. Es decir, el reino de los cielos y la historia de la salvación y nuestra propia vocación de cada uno, y no podemos quedarnos a este lado del Jordán. Todos nosotros también estamos llamados a ser discípulos que de este lado hemos recibido el testigo para atrevernos a cruzar, atrevernos a entrar. El bautismo, cuando somos bautizados, es que tenemos que entrar. No podemos ver los toros desde la barrera. El Jordán significa comienza la misión de Jesús. Entra, se atreve a cruzar. También nosotros, el bautismo es esto, atravesar el Jordán. No quedarnos siempre dando vueltas en el Éxodo y nunca llegar a la meta, sino atrevernos a implicarnos. Atrevernos con todas sus consecuencias a atravesar las aguas del Jordán, a pasar límites, a entrar de lleno, sin vuelta atrás, a la tierra prometida y sus consecuencias. Otro rasgo fundamental para comprender el bautismo de Jesús es la unión entre el agua y el Espíritu que desciende en forma de paloma. Como trasfondo de este texto tenemos en el Antiguo Testamento muchos textos que relacionan el agua y el Espíritu. Por ejemplo, en la creación, el Espíritu se cernía sobre las aguas, en Génesis 1. También el agua y el Espíritu que purifica en Ezequiel.
o en el Salmo 50-51, ¿verdad? También la purificación por el agua y el Espíritu, en Joel 3, que se promete el Espíritu para... Y también la paloma aparece con las aguas, unido a las aguas, en el diluvio. Acordaos de Noé, que suelta a la paloma. Igual que el Espíritu se cierne sobre las aguas al principio, la paloma se cierne sobre las aguas. Por tanto, todo esto nos está diciendo que el bautismo de Jesús tiene que ver con, primero, la purificación que el Espíritu a través del agua simbólicamente nos trae. Es decir, Jesucristo ha venido a quitar el pecado, a transformar el mundo. Ya Juan Bautista anunciaba un bautismo de conversión. Entonces, primera relación, Jesucristo es aquel que va a hacer que irrumpa el Espíritu a través del agua para que podamos ser purificados. El bautismo y la limpieza. Pero también algo quizá tan importante como esto, y es, antes veíamos con el Jordán que Jesús se retrotrae a la época inicial del pueblo de Israel. Recomienza la historia del Éxodo, se retrotrae a Moisés. Según esto, Jesucristo no solamente se retrotrae al origen del pueblo de Israel, sino que se retrotrae al comienzo de la humanidad y de la nueva humanidad. Es decir, el bautismo de Jesús no solamente es cumplir la historia de Israel y sus promesas, sino que es llevar a cabo la historia de la humanidad, cumplir la dinámica toda de la historia humana. Por eso es una nueva creación. El bautismo no solamente es limpieza, sino que es nueva creación, igual que es éxodo acabado, veíamos antes con el Jordán. Por tanto, idea muy importante en la presencia del Espíritu, el agua y la paloma, que simboliza al Espíritu. Y otro rasgo fundamental es que los cielos se rasgan, rasgarse los cielos. De alguna forma se está cumpliendo un sueño de un profeta. En el capítulo 63 de Isaías dice: «Ay, si rasgases los cielos, porque así como en época de Moisés, cuando el agua, Moisés, el agua, viniste, ojalá rasgases los cielos para venir». Es decir, el cielo es aquello que separa el ámbito de Dios del ámbito humano. Por lo tanto, si rasgaras el cielo para que tú puedas descender, es decir, rasgar el cielo para actuar, para que venga Dios a actuar en la historia, porque te necesitamos. En cambio, al principio de Ezequiel aparece también un río, como aquí, solo que no es el Jordán, es un río de Babilonia, aparecen visiones, Jesucristo aquí también ve, aparece también el cielo que se rasga. Aquí, de alguna forma, simbólicamente se rasga el cielo para que Ezequiel pueda ver, tener experiencia de vocación. Bueno, pues ambas cosas van a converger aquí también en la experiencia del bautismo. Jesús, como Ezequiel, va a tener la experiencia de su vocación humana como hombre encarnado en su bautismo por Juan Bautista. Y también Jesucristo viniendo a la tierra es el cumplimiento del deseo de los profetas. Ojalá rasgaras el cielo y bajases. Ya estoy aquí. El cielo acaba de rasgarse porque Dios está bajando a la tierra para actuar de forma definitiva en la historia. Y también importante el tema del rasgarse los cielos en el Evangelio según San Marcos. Este verbo solamente aparece 2 veces, aquí en el bautismo y en Marcos 15:38 en la muerte de Jesús, donde se rasga el velo del templo. Ya no el cielo, sino el velo del templo. Pero en el fondo, ambas cosas son lo mismo. ¿Qué hemos dicho que es el cielo? El cielo es esta bóveda celeste, Génesis 1, que separa el ámbito de Dios del ámbito humano. Entonces, rasgar el cielo es hacer posible la comunión entre Dios y el hombre. Pero aquí se rasga el velo del templo. ¿Y qué es el velo del templo? Sabéis que el edificio del templo tenía, después del atrio exterior, tenía 2 salas, el santo y el santo de los santos, donde estaba antiguamente el arca de la alianza. Este era el lugar simbólico donde Dios habitaba en la tierra y el lugar donde los sacerdotes ofrecían en presencia de Dios pues las ofrendas, ¿no? También estaba aquí el candelabro de 7 brazos, también estaban aquí la mesa de los panes de la proposición. ¿Y qué separaba el lugar de Dios del lugar de los sacerdotes? Un doble velo, que es lo que según Marcos 15 se rasga cuando Jesús muere. Se rasga. Veis que en el fondo se rasga lo mismo, solo que aquí aparece con un lenguaje cósmico y aquí con un lenguaje litúrgico. Se rasga el velo que separa el ámbito divino del ámbito humano, se rasga el cielo que separa el ámbito divino del ámbito humano. Por tanto, el bautismo de Jesús, donde se rasga el cielo, y la cruz de Jesús, donde se rasga el velo del templo, tienen el mismo significado,
que es la irrupción de Dios en la historia. Dios viene a nosotros, la comunión entre Dios y los hombres. Me recuerda esto a la preciosa poesía de Juan de la Cruz, ¿verdad?, llamada Amor Viva, cuando dice que rompe ya la tela de este dulce encuentro. Esa tela, no acabamos de encontrarnos, rompe la tela para que podamos encontrarnos definitivamente en el amor. Pues esto significa el bautismo de Jesús y la muerte. Por eso, el Evangelio según San Marcos no es sino un gran arco que va del bautismo de Jesús a la cruz de Jesús. La cruz de Jesús se está anunciando en el bautismo. Jesucristo está siendo bautizado para que Dios y los hombres estén en comunión. Y eso se cumplirá en la muerte de Jesús. Hay aquí una inclusión. Al principio del Evangelio y al final del Evangelio, el mismo gesto, el mismo significado. Todo el ministerio público de Jesús está incluido en estas dos menciones, porque da el sentido a toda su vida pública. Jesucristo es la comunión definitiva del cielo y la tierra, la alianza definitiva entre Dios y los hombres. El bautismo lo capacita para que, muriendo en la cruz, Dios y el hombre caminen siempre de la mano. Dice Marcos que nada más salir del agua, Jesús vio que los cielos se rasgaban. Luego en la transfiguración y en otras versiones del bautismo aparece más como una experiencia de los que estaban presentes. En Marcos es una experiencia del propio Jesús. No dice vieron, ni dice vio. Y tampoco el Padre dice este es mi hijo, no, tú eres mi hijo. Es una experiencia de Jesús. El bautismo es una experiencia de Jesús. Jesús encarnado tiene una experiencia trinitaria. Los cielos se abren y desciende en forma de paloma el Espíritu y baja una voz que le llama Hijo, por tanto es la voz del Padre. Aparece una teofanía del Dios Trinidad. El Padre habla, el Espíritu es enviado y el Hijo está aquí en las aguas. Se está proclamando el Dios Trinidad para comenzar la misión de Jesús. La voz del Padre nos recuerda a la voz anterior. Una voz grita en el desierto, la voz de Juan Bautista. Jesucristo es presentado con dos voces, la voz de las Escrituras retomada por Juan y la voz directa del Padre. Juan ha sido como el telonero que ha presentado a Jesús, pero realmente y quien ahora manifiesta quién es Jesús es la voz del Padre, ¿verdad? Y la voz del Padre hace eco, el eco definitivo, a esa voz de la Escritura que Juan retoma. Y también, creo yo, esta voz del Padre pronunciada sobre el Hijo tiene que ver con una voz doble al final, que Jesucristo grita con voz potente en la cruz por dos veces. Y al final dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al principio, otra referencia de la relación entre el principio y el final, el bautismo y la cruz. Al principio hay una voz fuerte donde el Padre se dirige al Hijo. Al final del Evangelio habrá una voz fuerte donde el Hijo se dirige al Padre de una forma trágica. De alguna forma, todo el Evangelio de Marcos está incluido en este diálogo entre el Padre y el Hijo y el Padre. Esta es la historia de Jesús, ese diálogo trágico, entregado, para que nosotros podamos ser discípulos y nos podamos salvar. Y esa voz dirigida a Jesús tiene como
resonancias del Antiguo Testamento. Resuenan aquí al menos 3 textos fundamentales del Antiguo Testamento que hemos colocado aquí. El primer texto que resuena y que aparece en San Lucas de una forma mucho más explícita, en Marcos más matizada, es el Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este salmo era el salmo que se utilizaba para la investidura, para la consagración del rey. Por lo tanto, aplicando este salmo a Jesús, se nos está diciendo que Jesucristo en el bautismo es coronado, es investido como rey, como Mesías. Mesías es el hijo de David, el descendiente, ¿verdad? Jesucristo, a partir del bautismo, va a ser el ungido. Dice también San Lucas, fue ungido por Juan en el Jordán con el Espíritu Santo. Por tanto, las palabras del ungido, del Mesías, se aplican aquí a Jesús, porque Jesucristo es rey. Recordad que esto era lo que en la primera parte los discípulos tendrán que descubrir. Aquí en el bautismo no están presentes los discípulos. Jesucristo es Mesías, ungido como Mesías aquí, pero los discípulos tendrán que descubrirlo. En el capítulo 8 lo dirán, tú eres el Mesías. Isaías 42, este es mi siervo, ¿verdad? Es la presentación del siervo. En el fondo, también en todo el Nuevo Testamento, la figura de Jesús, también sobre todo en la cruz, en el lavatorio de pies, aparece como el siervo de Yahvé, reflejando, cumpliendo esos preciosos 4 cánticos del siervo de Isaías. Isaías 42 es el primer canto del siervo. Y de alguna forma esto nos está diciendo la segunda parte de Marcos. Si en la primera parte, Marcos 1 al 8, aparecía como Jesucristo como Mesías, en la segunda parte, la subida a Jerusalén, Jesucristo como siervo, en la perspectiva de aquel que tiene que sufrir la persecución y la muerte. O si queréis, Jesucristo es el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías es Jesucristo? La primera parte de Marcos, sí, Mesías, pero la segunda parte de Marcos, ¿qué tipo de Mesías? No es un Mesías victorioso, no es un Mesías que irrumpe y desde arriba, no, es un Mesías fracasado, es un Mesías que desde abajo y desde la humillación va a cumplir su misión. Por lo tanto, estas 2 referencias al Antiguo Testamento están también resumiéndonos de nuevo las 2 partes del Evangelio, las 2 etapas del camino de Jesús y de nuestro camino como discípulos de Jesús. Y el tercero, el más interesante, quizá el que más quiere subrayar San Marcos, es el texto del sacrificio de Isaac, del sacrificio de Abraham. Dice Dios, Abraham, coge a tu hijo, al único, al amado. Este es mi hijo amado. Es decir, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Isaac y el padre es Abraham. Otra referencia a la relación entre bautismo y Calvario. Porque al final, ¿qué está diciéndonos esto en la figura de Isaac? Génesis 22 es Isaac conducido al monte Moria para ser sacrificado. Entonces, de aquí, de alguna forma, Jesús está siendo ungido como nuevo Isaac por ser hijo amado para ser sacrificado. Y será sacrificado por el Padre ¿cuándo? En el monte Calvario, al final del Evangelio. Otra relación inicio y final, con la diferencia en que Abraham al final no mató a su hijo, lo sustituyó por el cabrito, lo sustituyó por el cordero. En cambio, Jesucristo sí va a morir como nuevo Isaac para salvarnos a nosotros. Por eso podríamos, esto lo digo con mucho temor y temblor, pero podríamos atrevernos a decir por qué murió Jesucristo en la cruz. Porque es Mesías siervo, pero también porque es hijo. Dice Juan, el Evangelio según San Juan, Juan 3,16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Figura de Isaac también. La causa de la muerte de Jesús estaría en el amor de Dios al mundo. A tal precio hemos sido amados, al precio de su Hijo único. Pero aquí, si aquí es el amor de Dios al mundo, aquí hay otro matiz, porque Jesucristo es el amado del Padre. El amor que aquí resplandece no es el amor de Dios al mundo, sino el amor de Dios a Jesús mismo, el amor de Dios al Hijo. Podríamos atrevernos a decir, Jesucristo muere no solamente para que el mundo sea amado, sino porque Él es el amado. Al final, el amor de Dios por Jesús no lo conduce a la cruz. No hay aquí un misterio que nos desborda absolutamente, pero que tiene mucho que ver con el misterio de nuestra fe, con la esencia de lo que es el amor, con la esencia de lo que es Dios. Al final, aunque a veces nosotros no lo sabemos, el amor conduce a la entrega. Amar es entregarse. Amar es perder la vida por el otro. Juan capítulo 15. No hay amor más grande que el que da la vida. Entonces, hay un misterio, ¿verdad? Jesucristo no es el Hijo amado a pesar de la cruz, sino que en la cruz resplandece
la gloria del Hijo. En la cruz resplandece, se descubre el amor que el Padre le tiene al Hijo. Todo esto se está ya apuntando en el bautismo de Jesús. Un misterio que nos desborda y ante el cual solamente podemos callar. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Vamos ahora, para terminar, a explicar un poquito este texto que hemos leído de las tentaciones de Jesús. Las tentaciones, a diferencia del bautismo, no aparecen en el cuarto evangelio, en San Juan, pero sí aparecen en Marcos y también en esa fuente Q que Marcos no conoce, pero que conocen Mateo y Lucas. De hecho, Mateo y Lucas ponen 3 tentaciones tomadas de la fuente Q que Marcos no conoce. Marcos solamente es Jesucristo fue tentado. Tenemos algunos rasgos, no vamos a ir diciéndolos todos, que tenéis aquí apuntados: la presencia de Satanás, los animales, los ángeles que le sirven, 40 días en el desierto para ser tentado. Todas estas referencias nos remiten a textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con Adán, también tentado, la serpiente, los animales, según la tradición también de los judíos que estaba con los ángeles y en presencia de los animales, Job, Elías, que camina 40 días hacia el desierto para recuperar, diríamos, la esencia de Israel, y también Moisés pasa 40 días en el Sinaí sin comer ni beber, como Jesús, y el pueblo de Israel que pasa 40 años en el desierto. Por lo tanto, diríamos que las tentaciones también sirven para que Jesús recupere, retome la experiencia de Moisés, pero sobre todo del pueblo de Israel en el desierto, y no solamente del pueblo, sino de toda la humanidad, Adán y el justo sufriente. Es decir, toda la historia comenzó muy bien, pero fue frustrada porque Adán cayó en la tentación. Entonces Jesucristo viene a recomenzar la historia de Israel, también el pueblo fue tentado en el desierto y cayó en la tentación, a recomenzar la historia de Israel reconduciéndola desde la victoria sobre la tentación, a reconducir la historia de la humanidad para eso, reconducirla desde la victoria de la tentación. A diferencia del pueblo en el desierto, a diferencia de Adán en la tentación, Jesús vence a Satán y por eso ahora comienza una nueva etapa de la historia de la humanidad. Y muy interesante la secuencia, que hemos dicho un poco al principio. La secuencia no es primero desierto y después del desierto y las tentaciones Jesús tiene la experiencia del bautismo en el Jordán. Esto suele ser la experiencia de todos los fundadores de religión como Buda, como Mahoma, como también fundadores católicos de algunas congregaciones. Es decir, casi siempre la experiencia primera es la experiencia de la ascesis, la lucha, ¿no? La lucha. Uno tiene que vencer tentaciones y cuando ha vencido las tentaciones llega por fin la iluminación. Pero este no es el caso de Jesús. El caso de Jesús es exactamente el contrario. Jesucristo primero es bautizado y después va al desierto a ser tentado. Es decir, Jesucristo no es iluminado porque vence. Jesucristo aparece desde el principio como el Dios, que tiene esa experiencia humanada del Dios Trinidad. Y después despliega eso que Él es en la victoria sobre el mal. Jesucristo no llega a ser, sino que Jesucristo viene de ser el iluminado, viene de ser el victorioso, para ahora también ir venciendo a los enemigos, a las fuerzas del mal. Jesucristo no es un hombre que llega a ser importante, sino que es Dios que se humilla por nosotros. El orden es muy importante. Nosotros también estamos en el otro orden distinto, como los fundadores, y como tenemos que superar la prueba para poder llegar también. Pero de alguna forma también somos como Jesús. Sobre todo cuando hemos sido bautizados de pequeños, ¿no? La gracia nos precede. En Jesucristo el Espíritu ha sido derramado en nosotros y por eso, porque el Espíritu está en nosotros, podemos vencer las tentaciones. No tenemos que vencer para ser amados, sino que hemos sido amados y hemos sido hechos hijos por pura gracia. Y porque somos amados e hijos, podemos vencer
y enfrentarnos al diablo, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de los hijos, con las fuerzas de aquel que es amado por el Todopoderoso. Bien, pues con esto hemos terminado la presentación de Jesús de Nazaret, que es aquel que ha venido a reconducir la historia de Israel y la historia de la humanidad hacia el éxodo definitivo y hacia la creación definitiva. En el Jordán, en el corazón del desierto, ha comenzado una nueva etapa para la historia de la humanidad, la etapa en la que estamos nosotros. El objetivo fundamental, queridos amigos, de estas reflexiones, de aquellos que estamos cautivados por la palabra, es conocer a Jesucristo. El bautismo es experiencia de Jesucristo, las tentaciones Jesucristo vence. La palabra de Dios habla de Jesucristo, Dios, el Padre, le habla a Jesucristo. La primera finalidad fundamental es conocer más a Jesucristo, relacionarnos con Él, atisbar su rostro. Pero junto a esta primera finalidad, también os invito, desde estas reflexiones sobre el bautismo y las tentaciones, que lo apliquemos a nuestra vida. También yo estoy bautizado. ¿Qué es estar bautizado a imagen de Jesús, según hemos visto? ¿Qué es ser tentado y cómo se vence al tentador, según lo que hemos visto? Y un cuidado final. Cuidado que a veces tenemos la tendencia de yo el bautismo, mi bautismo lo entiendo como lo entiendo y luego lo aplico a Jesús. Es un error, hay que hacerlo al revés. Como yo soy pecador, el bautismo, por tanto Jesucristo también era pecador y no, es al revés. Comprendamos el bautismo de Jesús, que es su unción para la misión, su manifestación como Hijo de Dios, y eso apliquémoslo a nuestra vida. Jesucristo ha venido a inaugurar el bautismo para que seamos hijos de Dios. Por tanto, miremos a Cristo y desde Él interpretemos nuestra vida. Seguimos cada día más cautivándonos por la palabra porque hay un rostro que nos mira con amor detrás de ella. ¡Feliz semana!